Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Bueno, saludos, amigos, alrededor del mundo. Mis amigos, ¿saben ustedes qué es el mundo de mañana? Es precisamente la cosa que fue el tema del verdadero evangelio que Dios envió a la humanidad, y que la humanidad ha desdeñado y rechazado. Y del cual no hemos estado escuchando por más de 1800 años. Lo crean o no, el verdadero reino de Dios no ha sido proclamado, y la gente no ha estado escuchando acerca de él. Y ese era el mensaje, el único verdadero evangelio, que Dios envió por Jesucristo. Ha habido otros evangelios. Incluso ha habido otros conceptos de un reino, un tipo distorsionado de reino, que ha sido proclamado, pero no el reino de Dios, no el reino que Jesús proclamó. Jesús dijo, primeramente, cuando estaba ante Pilato: Mi reino no es de este mundo, Juan 18, versículo 36. Ahora, en muchos casos en la Biblia, encontrarán que la palabra mundo en el idioma inglés es traducida de la palabra aion en el griego, que significa edad. Y en otros lugares, cosmó o cosmos, que significa, bueno, un patrón, un sistema, el sistema o patrón de la sociedad que los hombres han desarrollado en este mundo. Este cosmos o este mundo es el sistema o la manera de los hombres ahora. Ahora, cuando la palabra cosmos se usa, está hablando del método o del sistema que los hombres han ideado sin necesariamente considerar el tiempo. Pero, ya que es durante un tiempo que Dios ha señalado, 6000 años para que los hombres hagan lo que quieran, por otro lado, entonces, es un periodo definido de tiempo o una edad. Pero en un sentido más amplio, la edad no termina hasta el final de 7000 años. Los últimos 1000 años, o el milenio, en el cual Jesucristo será el Rey sobre todos los reyes del mundo. Y todos los demás reyes del mundo serán aquellos que estarán, entonces, en el reino de Dios. Aquellos que están siendo salvos ahora. Aquellos que son llamados en la profecía de Daniel, por ejemplo, los santos. Los santos poseerán el reino y los santos lo gobernarán por los siglos de los siglos. Daniel 7, versículo 18 parafraseado. Y como Jesús dijo en el capítulo 3 de Apocalipsis, y también en el capítulo 2 de Apocalipsis, que son los vencedores, aquellos que crecen en gracia y en conocimiento, aquellos que perseveran hasta el fin, y que vencen, y crecen espiritualmente, ellos se sentarán con Él en su trono. Se les dará poder sobre las naciones, y las gobernarán con vara de hierro. Apocalipsis 2, versículos 26 y 27. ¿Y acaso no saben que el apóstol Pablo dijo, ¿no sabéis que juzgaremos al mundo? Primera de Corintios 6, versículo 2. Los santos juzgarán al mundo, incluso juzgarán a los ángeles. Porque, mis amigos, hemos de nacer de nuevo y nacer en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es Dios? Porque Dios no es una sola persona. Ahora, vayan hasta el mismo principio de toda la Biblia, en Génesis 1, versículo 1, y lean, en el principio Dios, Dios está antes que todo. Y la siguiente palabra es creó. En el principio creó Dios, sí, Dios es el creador. Luego dice que creó los cielos y la tierra. Génesis 1, versículo 1. Bueno, Él creó todo lo demás además de eso, todo lo que existe, pero allí habla de los cielos y la tierra, y Dios los creó. Ahora, la palabra para Dios allí, y Moisés escribió eso en hebreo originalmente. Simplemente ha sido traducido al idioma que hablamos hoy. El inglés es, por cierto, un idioma relativamente reciente. Y ahora, por ejemplo, tenemos una copia de la Biblia, que fue impresa hace más de 100 años. Pero está impresa a partir de los manuscritos de, déjenme ver, realmente he olvidado de qué Biblia se trata, pero, en fin, se remonta a unos 500 años. Creo que fue la traducción de Tyndale, si no me equivoco. Fue una de esas originales, sí, estoy bastante seguro de que es la traducción de Tyndale la que tenemos, y es muy interesante. Incluso estos libros tienen ya más de 100 años, y la traducción era muy, muy antigua cuando fue impresa en Inglaterra hace más de 100 años. Pero en realidad ustedes se reirían si pudieran verla, mis amigos, y ver el tipo de inglés que hablaban entonces. Esa fue traducida de la traducción latina. Ahora, el latín había sido traducido del griego original del Nuevo Testamento y de la Septuaginta, o la traducción griega del Antiguo Testamento. Bueno, cuando comienzan a leerla,
realmente resulta peculiar porque el idioma inglés en ese entonces estaba solo parcialmente desarrollado. No era nada como lo es hoy. Había en realidad palabras allí que ustedes no reconocerían, que no podrían entender. Excepto que ustedes saben lo que la Biblia dice, y saben que esto tiene que decir lo mismo que dice en el inglés de hoy. Y si conocen la Biblia, quizás sepan lo que esas palabras en inglés significan. Pero muchas de esas palabras serían tan extrañas que no las entenderían. Así que el idioma inglés ha sufrido cambios, y una especie de evolución, por así decirlo, y ha llegado a ser lo que tenemos hoy. Ahora, cuando la Biblia fue escrita, no existía el idioma inglés. Y así Moisés escribió el primer capítulo de Génesis, y todo el Génesis, y todo lo que escribió en las Escrituras, en hebreo. Ahora, en hebreo, la palabra para Dios es Elohim, Elohim. Y Elohim es una palabra uniplural y significa más de uno. Significa una familia, un grupo, una nación de personas, el reino de Dios, eso es lo que significa. Dios no es una sola persona. Tenemos al Padre, y el Padre es Dios, y está el Hijo, Jesucristo, y Jesús es Dios. Él es tan Dios como el Padre, sin embargo, el Padre es mayor en rango, y Jesús dijo: Mi Padre es mayor que yo. Juan 14, versículo 28. Y él dijo: El Padre que me envió, él me dio un mandamiento, lo que debo decir y lo que debo hablar. Juan 12, versículo 49. El Padre era mayor y lo envió y dio las órdenes. Hay un solo dador de la ley, el único legislador supremo, ese es Dios el Padre. Jesús fue enviado como el ejecutor. Pero primero fue enviado con un mensaje para la humanidad, y ese mensaje era acerca del reino de Dios. No era un mensaje sobre su propia persona, era un mensaje sobre el reino de Dios. Ahora, incluía un mensaje sobre su persona, eso es cierto, es parte de ello porque Él es el Rey venidero de ese reino. Pero lo que Jesús dejó en claro de principio a fin es que el reino de Dios no está aquí, establecido actualmente. Algunos dicen que el reino de Dios es la Iglesia. Algunos dicen que el reino de Dios fue el viejo imperio romano, finalmente, ya saben, en sus etapas posteriores fue llamado el Sacro Imperio Romano. Bueno, eso era solo otra manera de decir lo que creían que sería el reino de Dios en la tierra. Pero ese no fue el reino de Dios, ese fue simplemente otro reino de hombres, hombres equivocados que querían tomar el nombre de Dios y aplicarlo. Y aún hoy, algunas personas creen que el imperio británico es el reino de Dios. Ahora, Jesús dijo muy claramente que, la carne y la sangre no pueden entrar en el reino de Dios, 1 Corintios 15, versículo 50. Ni siquiera verlo. Se podía ver el Sacro Imperio Romano. Se puede ver, incluso hoy, el Imperio Británico, y a la gente en él, y los que están en él son mortales de carne y sangre. Ellos no son el reino de Dios. No es la Iglesia, porque todos en la Iglesia hoy son mortales de carne y sangre. Si están en la verdadera Iglesia de Dios, tienen el Espíritu de Dios. Tienen el germen, por así decirlo, de la vida inmortal. Y esa es la presencia de la inmortalidad residiendo en ellos, meramente en la forma del Espíritu de Dios que puede hacernos inmortales. Pero nosotros no somos inmortales aún. Podemos tener la inmortalidad solo por promesa, y en el sentido de tener el Espíritu de Dios, que es inmortal, dentro de nosotros ahora, pero eso es todo. Ahora, Jesús dijo. Porque pensaban que el reino de Dios aparecería inmediatamente. Él era el joven noble que fue a un país lejano para recibir un reino para sí mismo, y volver. Lucas 19, versículos 11 y 12. Y es cuando Él viene que se sienta en su trono gobernando sobre todo el mundo. Y aquí leemos en Mateo 25, versículo 31 que: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Mateo 25, versículo 31. Entonces se sentará en su trono. Él no está sentado en su trono ahora, Él no está gobernando el reino de Dios ahora. Pero acá en Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 21, Jesús dijo: Al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono, Apocalipsis 3, versículo 21. Ahora, vuelvan al primer capítulo de Lucas y verán que fue revelado a María por el ángel, que Jesús nació para ser rey y que se sentaría en el trono de su padre David. Ahora, Él tomará y heredará el trono de David. Y ese trono está en esta tierra, y ese será su trono. Pero Él no está sentado en su trono ahora. Noten esto. Él dijo: Al que venciere,
Le concederé que se siente conmigo en mi trono. Ahora, ¿cuál es el trono de Jesús y dónde está? Es el trono de David en esta tierra, así como yo he vencido, eso es pasado, él venció cuando estuvo aquí en la tierra, y estoy, eso es tiempo presente, ahora, sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, versículo 21. ¿Dónde está Jesús ahora? Pues, Él está en el cielo a la diestra del Padre. Ahora, ¿dónde está el trono de Dios? Si leen en la Biblia, verán que, el cielo es el trono de Dios, Mateo 5, versículo 34. Pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Salmo 115, versículo 16. Y el trono de Jesús estará en Jerusalén, Palestina, en esta tierra. Y si vencemos, podemos sentarnos con Él en su trono y Él nos dará autoridad sobre las naciones, y las regiremos con vara de hierro, Apocalipsis 2, versículo 26 a 27. Pero, mis amigos, no seremos mortales entonces, seremos inmortales. No seremos humanos entonces, seremos divinos también. En el reino de Dios, en la familia de Dios. El reino de Dios es Dios, el reino de Dios es esa familia que ha nacido de nuevo en el reino de Dios. Hasta que sean tan dioses como Jesucristo, que es el primogénito de muchos hermanos. Y naceremos de nuevo, como Él lo fue por su resurrección. Y cuando nazcamos de nuevo en el reino de Dios, como Jesús lo fue por una resurrección, entonces estaremos en el reino de Dios así como Jesús lo está, y así como el Padre lo está ahora. Oh, les digo, mis amigos, ¿han escuchado eso predicado en los últimos 1800 años? Recibo cartas de personas que llegan aquí, que están, tan sorprendidas porque digo que este evangelio no ha sido predicado en 1800 años. Mis amigos, eso no es obra mía. Yo no he tenido nada que ver con ello. ¿He de ser censurado? ¿He de ser culpado si Dios me ha llamado? ¿Si Dios ha abierto mi mente para ver estas cosas? Si Dios por su poder me ha puesto aquí para predicar y proclamar estas cosas en sus oídos, ¿y si sus oídos no las han oído antes en 1800 años? Eso no es vanagloria de mi parte, quiero que lo sepan. Y que yo no he tenido nada que ver con ello. Yo soy simplemente una herramienta, un instrumento, un siervo del Dios Todopoderoso y debo predicar fielmente lo que Él me da para predicar. Lo que les digo, mis amigos, no lo recibí de ningún hombre. No lo recibí de ningún grupo de hombres. No lo recibí de ninguna iglesia. Lo recibí directamente de Dios. Y no lo recibí por alguna visión disparatada o por imaginaciones locas, sino que lo recibí justo de donde ustedes pueden recibirlo, de la sagrada palabra de Dios. ¿Por qué no quitamos el polvo de la Biblia y la miramos y lo encontramos allí? Jesús proclamó el reino de Dios. ¿Por qué no aprendemos qué es el reino de Dios? No es solo alguna cosa vaga de sentimentalismo, como decimos, puesta en nuestros corazones. No son solo algunas imaginaciones o ideas bonitas cuando uno está de buen ánimo, y quiere pensar pensamientos hermosos, y cree que tiene algo en el corazón y que eso es el reino de Dios. Y luego salir y robar, y mentir, y hacer de todo al minuto siguiente. Así es como la gente actúa. ¿Quién es tan bueno, mis amigos, quién es tan justo que pueda tener lo que llaman el reino de Dios puesto en su corazón? Y pensar esas cosas bonitas, y leer la Biblia para inspiración. Y tener pensamientos elevados como en nubes esponjosas, y pensar cuán buenos son y todo eso. ¿Quién es tan bueno que no haya algo malo en ellos? ¿Y que en otros momentos sus pensamientos no estén en otras cosas, en cosas materiales? ¿Y quién es tan bueno que cuando surgen cosas que no les gustan, no se impacienten y piensen pensamientos que tal vez no deberían pensar? Yo encuentro que tengo que luchar para evitar hacerlo y quizás no siempre lo logro tampoco. Y estoy seguro que ustedes también. Somos mortales, somos humanos. Les digo, mis amigos, ya es hora de que despertemos. Hemos visto recientemente que siempre que él proclamaba la verdad a multitudes, cuando les predicaba, siempre hablaba en parábolas, para que no entendieran. Hablaba en parábolas para encubrir el significado a ellos. Pero explicaba el significado en lenguaje claro a sus propios discípulos, porque los había llamado para ser sus instrumentos, para salir y proclamar la verdad al mundo. Ahora, él mismo no vino para proclamar la verdad al mundo, porque él es Dios, y trabaja a través de agencias humanas. Y estaba enseñando a sus discípulos para que ellos salieran y proclamaran la verdad al mundo. Ahora, ellos sí lo proclamaron durante ese primer siglo, pero en 100 años, mis amigos, la verdad había sido casi totalmente suprimida.
Y para el año 200 ya había más de 50 sectas diferentes sectas y denominaciones religiosas en la tierra. Y estaban eliminando el verdadero evangelio de Jesucristo. Eso es el evangelio que Cristo predicó, ese es el evangelio que Dios envió. Les digo, hay personas tan ignorantes de la historia y de lo que realmente ocurrió, y son tan crédulas, y han sido tan engañadas. Que ya es hora de que abramos los ojos y comencemos a escuchar y atender a la verdad de Dios porque el tiempo se nos acaba. Así que escuchen, Jesús sí explicó las parábolas a sus propios discípulos. Y Él quería que ellos fueran y las explicaran al mundo. No es que Él quisiera que esto estuviera oculto del mundo, de lo contrario, yo no lo estaría proclamando a ustedes ahora. Esto es para el que pueda entender. Pero déjenme decirles algo, una mente carnal no puede entender la palabra de Dios. A menos que ustedes se rindan a Dios como su gobernante, como su maestro y como su salvador, no pueden entender la palabra de Dios. Pero Jesús predicó el reino de Dios. Todas sus parábolas eran sobre el reino de Dios. Ahora, aquí estaba la primera, la parábola del sembrador y la semilla, y tenía que ver con el reino de Dios, eso era todo lo que él hablaba. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, Mateo 13, versículos 18 y 19, American Standard Version. Él estaba hablando del reino de Dios. Ahora, aquí viene la siguiente, en Marcos 4. Entonces, dijo, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece, Marcos 4, versículos 26 y 27, American Standard Version. Ahora, estaba hablando de crecimiento, y nosotros tenemos que crecer espiritualmente antes de poder entrar en el reino de Dios. Luego, a continuación, en Mateo 13, comenzando con el verso 24. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mateo 13, versículo 24, American Standard Version. Ahora bien, también estaba la mala semilla en el campo. Y les he mostrado que su reino no es de esta edad, no es de este tiempo. Su reino es del mundo de mañana. Es de este sistema que a los hombres se les ha permitido establecerse en esta tierra. Es aquel en el que Él gobernará al mundo. Y todos los que estén bajo el gobernando serán los que ahora son santos, pero que entonces estarán en el reino de Dios. El reino de Dios es un reino que gobierna al mundo y que gobernará al mundo después de la segunda venida de Cristo. Ahora, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, Mateo 13, versículo 30. Y eso es al final de los 1000 años que aún tenemos por delante. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, ese es el fin de lo que llamamos el milenio. La palabra milenio no está en la Biblia, pero no es antiescrituraria porque simplemente proviene de una palabra latina, supongo que es una palabra latina, que significa 1000 años. Ahora, dejad crecer, es decir, los que son malos, así como los que son buenos. Y por supuesto, aquí está la buena semilla y también la cizaña. Y en el tiempo de la siega diré a los segadores, sí, Él es el Rey que va a dar las órdenes en ese tiempo. Yo, Jesús, dice Él, diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, van a ser quemados, y eso no significa que estarán ardiendo para siempre, la cizaña no arde para siempre, amigos míos, serán consumidos, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13, versículo 30, American Standard Version. Ahora, su granero, su campo y así sucesivamente, amigos míos, ustedes necesitan averiguar qué es eso. Ese es su reino. Y ellos entrarán y serán hechos inmortales y también ellos entrarán entonces en el reino de Dios. Ahora, volvemos a Marcos para tomar la siguiente parábola, Marcos 4, versículo 30. Y decía, a ellos, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Marcos 4, versículo 30, American Standard Version. La gente no lo entendió entonces, pero él se lo explicó a sus apóstoles. Y ellos fueron enviados a explicarlo al mundo y nosotros deberíamos entenderlo hoy. Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, siendo la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero cuando es sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, Marcos 4, versículos 30 y 31, American Standard Version. El reino de Dios comienza pequeño. En realidad, el reino de Dios en un sentido humano comenzó con un hombre, Abraham, que obedeció a Dios.
Luego, en el sentido espiritual o divino, comienza con un hombre, Jesucristo. Y Jesús fue el primero nacido de entre los muertos, el primero de los muchos hermanos que han de seguirle. Oh, espero que tú seas uno de esos hermanos. Espero, amigos míos, que estén allí conmigo en el reino hechos inmortales. Y saben, cuando finalmente estemos en el reino de Dios, no estaremos en el reino de la humanidad, no estaremos en el reino animal, estaremos en el reino de Dios. Ahora, los animales se enferman. Y así, tenemos lo que he visto referido como una copia de un MD, que significa mule doctor, doctor de mulas, pero no pretendo desprestigiar a la profesión médica, solo que lo he oído. Ahora, nosotros podemos enfermarnos y los animales también, pero en el reino de Dios nunca nos enfermaremos. Piénsenlo. Ahora podemos tener temores y preocupaciones, pero saben, tenemos que vencer el temor y la preocupación y aprender la lección de la fe. Y es por la fe a través de la gracia que somos salvos, y que alguna vez entraremos en ese reino. Oh, es algo maravilloso. Hay que conquistar y vencer. ¿Qué es lo que vencen? Pues, la enfermedad y el padecimiento. ¿Cómo lo hacen? Aprendan qué causa la enfermedad y el padecimiento y dejen de hacerlo. Tal vez tengan que comer un poco menos de dulces, y de té, y de pastel. Tal vez tengan que empezar a eliminar tanta grasa, y todo eso con lo que cocinan en tanta de su comida. Y aprender que la grasa nunca fue hecha, la grasa animal, para ser consumida en el organismo humano. Y simplemente no es el tipo adecuado de combustible, eso es todo. Es como poner el tipo equivocado de combustible en el tanque de gasolina de su automóvil, y les va a causar problemas. Y algunas de las otras cosas que comemos y muchas de las cosas que hacemos que desgastan nuestros cuerpos. Podríamos estar sanos si conociéramos las leyes de la salud y las siguiéramos. Y cuando no estamos sanos es porque estamos quebrantando las leyes que Dios diseñó y puso en marcha para regular nuestros cuerpos. Y luego, tenemos temores y preocupaciones. O, seguimos adelante, y les digo que ese tipo de enfermedad mental, no es locura, es de otro tipo, pero es una clase de enfermedad mental, ¿no es así? Y puede causarles más sufrimiento que la enfermedad física. Bueno, tienen que aprender lo opuesto, la fe. Y la fe es exactamente lo opuesto al miedo y la preocupación. Y es por la fe que alguna vez entraremos en el reino de Dios. Así que tienen que vencer esas cosas y no creo que jamás lleguemos a ser tan perfectos en esta vida como Cristo, o como Dios el Padre. Pero seremos hechos tan perfectos como ellos por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo vivo y resucitado, podemos ser hechos como Dios. Y entonces no será imposible pecar. Vayan a Primera de Juan y no es en el capítulo 3 de Primera de Juan, aquí, donde dice que una vez que naces de nuevo, no puedes pecar, será imposible pecar. Primera de Juan 3, versículo 9, parafraseado. Ahora, la gente anda por ahí, afirma que ha nacido de nuevo ahora y aún así está desconcertada por ello. ¿Saben que pueden pecar? Pues, Jesús fue capaz de pecar. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, Hebreos 4, versículo 15, parafraseado. ¿Cómo podría haber sido tentado si le era imposible pecar? Pero fue tentado y, por lo tanto, pudo haber pecado, simplemente no lo hizo. Y tú puedes pecar y la diferencia es que tú sí lo haces, y él no. Pero, el que practica el pecado es del diablo. Y, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque su simiente permanece en él, y esa simiente es simplemente el Espíritu y el poder de Dios, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3, versículos 8 y 9. Y Dios no puede pecar, y cuando naces de Dios serás tan Dios como Dios es, y no podrás pecar. Entonces, solo un ser humano ha nacido de Dios, y ese es Jesucristo, el primogénito de muchos hermanos. Y hemos de nacer como Él nació, ser glorificados como Él es glorificado. Bien, aquí Él está hablando del reino de Dios. Y el reino de Dios es esa familia, ese reino, que con Él se sentará en su trono. Y gobernará el mundo bajo Él, cuando Él venga a gobernar el mundo y a salvar al mundo, si les place. Oh, eso es chocante. ¿Han oído que eso se predique? Eso está en su Biblia y está por toda la Biblia. Está en el Nuevo Testamento, y está en las profecías del Antiguo Testamento. Y la iglesia que Jesucristo dijo que edificaría, está edificada sobre el fundamento de los profetas así como de los apóstoles, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Efesios 2, versículo 20.
Muy bien, ahora, entonces, la iglesia es, o el reino de Dios, no la iglesia. El reino de Dios ha de crecer. La iglesia es simplemente aquellos que han sido engendrados por el Espíritu. Son herederos. Sí, somos, de Cristo, somos, descendencia de Abraham, y herederos, Gálatas 3, versículo 29. No herederos ya en posesión, cuando nazcan de nuevo, habrán heredado el reino de Dios. No estarán en él, quiero decir, no están en él ahora, son herederos. Pero una vez que hayan heredado el reino de Dios, estarán en el reino de Dios y serán parte de él. Pero no serán carne y sangre porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15, versículo 50. Así que, tenemos que crecer, como un grano de mostaza, el reino crece. Comenzó con un hombre, y crece a más y más y más. Pero el hombre, Abraham, que obedeció, tenía que haber otro hombre, Cristo, que fuera espiritual. Y se necesita que el Espíritu sea puesto en el ser humano, para hacernos aumentar y crecer espiritualmente. Hasta que finalmente Dios, por su poder sobrenatural, nos convertirá o cambiará de repente de mortales a inmortales, de humanos a divinos. Y, se hace mayor que todas las hortalizas, Marcos 4, versículo 32. En otras palabras, el reino de Dios, amigos míos, y si esto no es buenas nuevas, no sé que lo sea, el reino de Dios será mayor que cualquier nación sobre la tierra. Ahora, a cuantos miles de millones llegue, Dios no nos lo dice y yo no lo sé. Solo sé lo que está revelado. Ahora, aquí hay otra parábola en Mateo 13, volviendo a Mateo, comenzando en el versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mateo 13, versículo 33. Ahora, esta tierra está allí leudada con el Espíritu de Dios y con la verdad de Dios. Pero dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura, y ese es el tiempo y el reinado, cuando el reino estará reinando sobre la tierra. Pero eso ciertamente no es verdad ahora. Y toda la tierra no está siendo salva ahora, pero lo estará, amigos míos, hasta que todo sea leudado. Y entonces. Además, el reino es semejante a un tesoro escondido en un campo, que un hombre halló, y escondió, y por el gozo de ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Mateo 13, versículo 44, parafraseado. En otras palabras, hemos oído que Cristo lo pagó todo. Bueno, quiero decirles que hay algo que nosotros tenemos que pagar también. Él pagó el gran precio, Él pagó el precio más grande, Él pagó el precio de sus pecados, eso es cierto. Por su resurrección, Él puede darles vida eterna, el Cristo viviente. Pero ustedes tienen que estar dispuestos a abandonar todo. Se registra de Pedro que cuando Jesús lo llamó, él lo dejó todo y siguió a Cristo. Y si no están dispuestos a abandonar todo, y eso significa estos caminos mundanos, estas tradiciones mundanas, las cosas de las que he estado hablando en este programa. Si no están dispuestos a abandonar a sus vecinos, incluso esposo, esposa, hijos, padre, madre, a cualquiera, si tienen que dejarlos, y eso depende de ellos. Espero que no tengan que hacerlo, pero a veces sí, porque los perseguirán por causa de la verdad. Tendrán que estar dispuestos a abandonar todo. Luego, otra vez, en Mateo 13, versículo 45. El reino de los cielos es semejante a un hombre que es mercader, que busca buenas perlas, cuando halló esa perla de gran precio, tuvo que vender todo lo que tenía, para comprarla. Mateo 13, versículo 45, parafraseado. Tendrán que estar dispuestos a renunciar a todo por esa única gran perla. Debido a la importancia de este tema y otros relacionados, nos complace ofrecer la siguiente literatura gratuita. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará nación contra nación la espada, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Cuándo? ¿Cuándo se harán realidad los sueños del hombre? ¿Qué se necesitaría para que árabes e israelíes depusieran las armas? ¿Qué se necesitaría para que Rusia y China se volvieran aliados? ¿Qué se necesitaría para que todas las naciones forjaran sus armamentos en herramientas de labranza? Todo el Evangelio de Jesucristo trata sobre un gobierno mundial que viene pronto y que traerá paz mundial. Para una comprensión completa de este mensaje de esperanza, solicite su copia gratuita de ¿Qué quiere decir el reino de Dios? Lea cómo la humanidad aprenderá a forjar sus espadas en rejas de arado. Solicité, ¿qué quiere decir el reino de Dios?